My assignment this morning is to address the issue of biblical church. Mi asignación esta mañana es exponer qué es una iglesia bíblica. And what I want to do is to look at this from a biblical and theological perspective. Lo que quiero hacer es ver este tema desde un punto de vista bíblico. So I'll be addressing this from a number of different sources. Vamos a estar discutiendo diferentes fuentes. And my goal in doing so is to help us understand that this is a universal reality. Y mi objetivo es que podamos entender que es una realidad universal. This is not my opinion because of the way I particularly interpret the scriptures. No es simplemente mi opinión porque es como yo interpreto las escrituras. This is the way the church has always seen these biblical truths. Este es como la iglesia siempre ha visto estas verdades bíblicas. And has been communicated consistently since the Reformation. Y se ha ido comunicado consistentemente desde la Reforma Protestante. God gave us three institutions: Dios nos da tres instituciones: the institution of the family, the state, and the church. la institución de la familia, el Estado y la iglesia. And he gave particular authority to each of those institutions. Y le dio una autoridad particular a cada una de esas instituciones. He gave particular spheres of or jurisdictions to these institutions. Le dio una jurisdicción particular a cada una de estas esferas. To the family, he gave the authority of the rod. A la familia le dio la autoridad de la vara. To the state, he gave the authority of the sword. Al Estado le dio la autoridad de la espada. And to the church, he gave the authority of the keys of the kingdom. Y a la iglesia le dio la autoridad de las llaves del reino. And these jurisdictions don't overlap. Y estas jurisdicciones no son compartidas. The family, the home, does not wield the sword or the keys. A la familia no se le dan las llaves o la espada. The church does not wield the authority of the rod or the sword. A la iglesia no se le ha conferido la autoridad ni el uso de la espada o la vara. And the state is limited to the sword and not the rod or the keys to the kingdom. Y el Estado está limitado a la espada y no a las otras esferas. All three of these institutions are necessary. Todas estas instituciones son absolutamente necesarias. The Bible commands that we offer submission in all three of these jurisdictions. Y la Biblia nos encomienda que tenemos que sujetarnos a cada una de estas instituciones. We see this in 1 Peter 2:13 to 3:6. Lo vemos en 1 de Pedro 2:13 a 3:6. See. And also in 1 Peter 5:5. En 1 de Pedro 5:5. Now, a balanced Christian life requires participation in all three of these spheres. Y una vida cristiana balanceada requiere una sumisión a cada una de estas esferas. And it also gives clear instructions to all three of these spheres. Y también da una instrucción clara a cada una de estas esferas. The Bible has clear words of instructions to those who lead all three of these spheres. Y la Biblia hace encomiendas claras a los líderes en cada una de estas esferas. It speaks to parents. Le habla a los padres, It speaks to church leaders. le habla a los líderes de la iglesia And it speaks to those who govern in the state as well. y le habla a aquellos que están encomendados al Estado también. But our focus here is on the church. Nuestro enfoque aquí es en la iglesia. Listen to this from the Second London Baptist Confession. Escuchen esto de la Confesión Bautista en 1689. This is from chapter 28. Esto es del capítulo 28. In the execution of this power, wherewith he is so entrusted, the Lord Jesus calls out of the world unto himself, through the ministry of the word,
those that are given unto him by the Father, that they may walk before him in all the ways of obedience, which he prescribes to them in his word. Those thus called, he commands to walk together in particular societies or churches for their mutual edification and the due performance of that public worship which he requires of them in the world. En el ejercicio de este poder que le ha sido confiado el Señor Jesús a través del ministerio de su palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre para que anden delante de él en todos los caminos de la obediencia que él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que él requiere de ellos en el mundo. In the Augsburg Confession, En la confesión de Augsburgo, so we've heard from the Baptists, now we hear from the Lutherans. ahora escuchamos a los luteranos. The church is the congregation of saints, La iglesia es la congregación de los santos, in which the gospel is rightly taught and the sacraments rightly administered. donde el evangelio es correctamente enseñado y los sacramentos son administrados. The Belgic Confession. La confesión de Bélgica. The marks by which the true church is known are these. Las marcas donde la iglesia es verdaderamente conocida son estas. If the pure doctrine of the gospel is preached therein, Si la doctrina pura es realmente predicada en ella, if she maintains the pure administration of the sacraments as instituted by Christ, y ella mantiene la pureza de los sacramentos así como fue instituido por el Señor Jesucristo, if church discipline is exercised in punishment of sin, y si la disciplina eclesiástica es correctamente administrada en el castigo del pecado, in short, if all things are managed according to the pure word of God, en corto, si todas las cosas son correctamente administradas según la palabra de Dios, all things contrary thereto rejected, todas las cosas en contrario se rechazan. and Jesus Christ acknowledged as the only head of the church, Y a Jesucristo se le reconoce como la única cabeza de la iglesia. hereby the true church may certainly be known, Y en estas condiciones la verdadera iglesia es conocida, from which no man has a right to separate himself. del cual ningún hombre tiene el derecho de separarse de ella misma. So, in light of these things, what are the necessary elements? En luz de estas cosas, ¿cuáles son los elementos necesarios? What are the minimal elements for a true church? ¿Cuáles son los elementos mínimos para una verdadera iglesia? There are 5. Hay 5. First, biblical assembly. Primero, una asamblea bíblica. Secondly, the biblical gospel. Segundo, un evangelio bíblico. A church that doesn't have the biblical gospel is not a church. Una iglesia que no tiene el evangelio bíblico no es una iglesia. Third, biblical officers. Tercero, oficiales de la iglesia. Fourth, biblical ordinances. Cuarto, ordenanzas bíblicas. And 5, biblical discipline. Número 5, disciplina eclesiástica. Let's look at these in turn. Vamos a mirar estos en términos. First, biblical assembly. La asamblea bíblica, primero. The Greek word for assembly is ecclesia or ecclesia. La palabra griega para iglesia es eclesía. It means a gathered or called out assembly. Significa una asamblea que es reunida o llamada a la reunión. More specifically, a congregation of Christians, Más específico, es una congregación de cristianos implying que implica interacting membership membresía interactiva and congregationalism. y congregacionalismo. Now, there's a very popular trend Ahora, hay una tendencia bien popular of having churches without membership. de tener iglesias sin membresía. And that makes about as much sense as having a nation without citizenship.
Y eso hace igual sentido como tener una nación sin ciudadanía. And I say this as an immigrant. Y yo lo digo como un inmigrante. I've spent the last 8 years with my family living in Zambia. He pasado los pasados 8 años viviendo en Zambia. And every 2 years, Y cada 2 años got to go through the immigration process again. tengo que pasar por el proceso de inmigración una y otra vez. Every 2 years, Cada 2 años got to fill out the paperwork again. tengo que llenar el papeleo. Every 2 years, Cada 2 años got to go down to the immigration office again. tengo que ir a la oficina de Has inmigración. anybody ever been to the immigration office in a third world country? ¿Han ido a alguna de las oficinas de inmigración en un país de tercer mundo? No. Qué barbaridad. Okay, so we just had to do this again last month, Solo tuvimos que hacer una vez más el mes pasado. but we're visitors. Pero somos visitantes. And as visitors, Y como visitantes. if they tell us that this is what's required, Y si nos dicen que esto es lo que es requerido, then this is what we have to do. esto es lo que tenemos que hacer. But this time, Pero esta vez and this is the fourth time that we've had to go through this es process, la cuarta vez que hemos tenido que pasar por este proceso. we came down to the last day. Y vinimos hasta el último día. I was within hours Estaba dentro de horas of being an illegal alien in Zambia. de ser un inmigrante ilegal en Zambia. And I don't think they would have deported us, No creo que nos iban a deportar. but what a story that would have been to tell. Pero qué cuento iba a ser eso para poder dárselo a ustedes. But this is not only the right of nations, Esto no solamente es el derecho de las naciones, it's the duty and responsibility of nations. es la responsabilidad de las naciones. And it's no different with the church. Y no es diferente a la iglesia. How can we say that we have a church if we're not clear about who the members are and who the members are not? ¿Cómo vamos a tener una iglesia si no tenemos claro quién es miembro de la iglesia y quién no? And one of the things that goes along with this new attitude of lacking membership Y una de las cosas que va con esta actitud de rechazar membresía en una iglesia is an automatic refusal of enacting church discipline. es una actitud automática donde no queremos ejercer disciplina eclesiástica. If you're not a member of the church, how can you be disciplined by the church? Porque si no eres miembro de la iglesia, ¿cómo vas a ser disciplinado? How can we say anything to you when you're living a life of open sin? ¿Cómo te podemos decir cualquier cosa si tú estás viviendo en pecado abierto? And consequently, churches that don't have biblical membership also don't practice biblical discipline. Y en consecuencia, iglesias que rechazan membresía van a también rechazar cualquier disciplina eclesiástica. Hebrews chapter 10, Hebreos capítulo 10, verses 23 to 25. versículos 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. We are not to forsake the assembly. Nosotros no podemos abandonar la asamblea. Matthew 18, 17. Mateo 18, versículo 17. perdón. The context of this is church discipline. Y el contexto de esto es la disciplina eclesiástica. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. So the idea here is that we are called to assemble ourselves as a church. So, la idea aquí comunicado en la escritura es que tenemos una responsabilidad de reunirnos en asamblea como iglesia.
and that we are to mark out the boundaries of that assembly. Y tenemos que marcar la jurisdicción en esa asamblea. We're to be clear about who the members of that assembly are. Tenemos que estar claros cuáles son los miembros de esa asamblea. Because if we're not, Porque si no, then we cannot properly shepherd the flock. pues entonces no podemos correctamente pastorear a las ovejas. Imagine a shepherd who's not clear about who his sheep are. Imagínese un pastor donde no está claro de quiénes son sus ovejas. Just picture it. Imagínese. What are you? ¿Y quién eres tú? I'm a shepherd. Soy un pastor. Who are your sheep? ¿Y cuáles son tus ovejas? Just whoever comes to the pasture. Quien sea que se aparezca en la asamblea. Well, what if they belong to somebody else? Pero y si pertenecen a otra persona, a otro pastor? I don't have anything to do with that. Eso no es mi problema, yo no tengo nada que ver con eso. I just feed the sheep that come to my pasture. Yo le doy la comida a los que vengan. I do whatever I can to attract the sheep to my pasture. Yo hago todo lo que yo pueda para atraer. And then I just feed the sheep who happen to come to my pasture where I've tried to attract the sheep to come to my pasture. Y le doy la comida al que sea que esté atraído a mi pastorado. A ese es que voy a atender. That is not a shepherd. Eso no es un pastor. But that is the way many churches operate when they do not acknowledge formal membership. Pero esa es la manera que algunas iglesias operan cuando no tienen membresía oficial de la iglesia. In addition to this biblical assembly, we must have a biblical gospel. En adición a esta asamblea eclesiástica, tenemos que tener también un evangelio bíblico. Several pieces of this. Hay muchas partes de esto. First of all, a biblical gospel is a historic gospel. El evangelio bíblico es aquel evangelio que es histórico. 1 Corinthians 15, 3 through 4. 1 Corintios 15, versículos 3 al 4. 1 through 4. 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. The gospel is a message about what actually happened. El evangelio es un mensaje de lo que realmente había sucedido. It is an historic gospel. Es un evangelio histórico. The gospel must also be God-centered. El evangelio también tiene que ser centrado en Dios. Mark 1:14. Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. The gospel of God. El evangelio de Dios. Romans 1:1. Romanos 1:1. There we read, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. 1 Thessalonians 2:2. 1 Tesalonicenses 2:2. But though we had already suffered and been shamefully treated at Philippi, as you know, we had boldness in our God to declare to you the gospel of God in the midst of such conflict. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. The true gospel is the historic gospel, and it's a God-centered gospel. El verdadero evangelio es uno centrado en Dios y también es uno histórico. The gospel is not man-centered. El evangelio no es centrado en el hombre. You are not the center of the gospel. Tú no eres el centro del evangelio. I am not the center of the gospel. Yo no soy el centro del evangelio. Man is not the center of the gospel. El hombre no es el centro del evangelio. The gospel begins with God. El evangelio comienza con Dios.
The gospel must also be Christ-centered. El evangelio también tiene que ser cristocéntrico. The gospel is not the law. El evangelio no es la ley. The gospel is not the moral teachings of Jesus. El evangelio no es simplemente las enseñanzas morales de Jesús. The gospel is not your story. El evangelio no es tu historia. The gospel is Christ's story. El evangelio es la historia de Cristo. 1 Corinthians 9:12. 1 Corintios 9:12. If others share this rightful claim on you, do not we even more? Nevertheless, we have not made use of this right, but we endure everything rather than put an obstacle in the way of the gospel of Christ. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. A true church must be founded on a true gospel. Una iglesia verdadera, tiene que ser cimentado en el evangelio verdadero. A gospel that's historic, God-centered, and Christ-centered. Un evangelio que es histórico, centrado en Dios y centrado en Jesucristo. And also cross-centered. Y también centrado en la cruz. As we heard earlier, that the gospel is not just about you having a better life. Como hemos escuchado antes, el evangelio no es simplemente para que tú tengas una mejor vida. Your problem is not that you lack sufficient happiness. Tu problema no es que tú careces de alguna felicidad. Your problem is not that you lack sufficient joy. Y tu problema no es que careces de alguna de celebración, de gozo. Your problem is that you are separated from God because of your sin. El problema es que tú has sido separado de Dios por tu pecado. And there's nothing you in and of yourself can do about it. Y no hay nada que tú puedas hacer en ti mismo para cambiar esas circunstancias. 1 Corinthians 1:17. 1 Corintios 1:17. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Galatians 5:11. Gálatas 5:11. But if I, brothers, still preach circumcision, why am I still being persecuted? In that case, the offense of the cross has been removed. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. This is important because it contrasts the true gospel with legalism. Esto es importante porque provee un contraste claro entre el evangelio verdadero y el legalismo. The cross-centered gospel El evangelio centrado en la cruz doesn't call men to do better. no llama a los hombres a simplemente hacer mejor. It doesn't call men to try harder. No llama a los hombres a que sigan tratando. It calls men to recognize that they are dead in sin Le dice a los hombres que tienen que reconocer que están muertos en sus delitos y pecados, and the cross of Christ is their only hope. y la cruz de Cristo es su única esperanza. That's why the true gospel is a grace-centered gospel. Por eso que el evangelio bíblico es centrado en la gracia de Dios. Acts chapter 20, verse 24. Hechos capítulo 20, versículo 24. But I do not account my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Galatians 1:6. Gálatas 1, versículo 6. Galatians is the only writing of Paul where he seems to be, shall we say, angry?
El libro de Gálatas es el único libro donde podemos ver que el apóstol Pablo está, podemos decir, airado, enojado. And it's because of the perversion of the gospel. Y es por la perversión del evangelio. In Galatians 1:6, I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. If this is not the gospel that you're hearing, you're not in a true, healthy church. Si tú no estás escuchando este evangelio, lamento decirte que no estás en una verdadera iglesia bíblica. Not only must there be a biblical assembly and a biblical gospel, No solo puede haber una asamblea bíblica y un evangelio bíblico, but there must also be biblical officers. tiene que haber también oficiales bíblicos. Second London Baptist Confession, chapter 27, paragraph 8. A particular church gathered and completely organized according to the mind of Christ, Una iglesia realmente en asamblea con la mente de Cristo consists of officers and members, consiste de miembros y oficiales. and the officers appointed by Christ to be chosen and set apart by the church. Y los oficiales que son escogidos por la congregación en Cristo son para separarlos de la congregación, For the particular administration of ordinances and execution of power or duty, para los oficios y las responsabilidades de las ordenanzas and the execution of power, y la ejecución del poder which he entrusts them with que Jesucristo le da a ellos or calls them to o los llama a be continued to the end of the world, para ser continuados hasta el fin del mundo. are bishops or elders Son ancianos and deacons. y los diáconos. Two offices: Dos oficios. the office of the elder and the office of the deacon. El oficio del anciano y el oficio del diácono. Dos oficios. The first office is sometimes referred to as pastors or bishops or overseers. El primero se le reconoce también como pastores o obispos. But whether we use elder, overseer, bishop, pastor, No importa qué tipo de término utilizamos, si es obispo, si es anciano o pastor, we're talking about the same office. estamos hablando de un oficio, el mismo oficio. And then the office of the deacon. Y ahora también el oficio del diácono. These two offices represent the ministry of the word and the ministry of deeds. Estos dos oficios representan la administración de la palabra y la administración de la misericordia. For the sake of time, let's look at the office of the elder. Por hechos de tiempo, vamos a mirar el oficio de anciano. Elders, number one, are men. Ancianos, número uno, es estrictamente para hombres. And it's sad that we live in a day where that's a controversial statement. Y es triste que estamos viviendo en un día donde eso es un enunciado bastante controversial. That there are people who will take that statement and paint me as some, dangerous, overbearing, woman-hating ogre. Que mucha gente coge ese enunciado, que yo creo que el oficio es para hombres, y me pintan como si yo fuera un ogro, que odio a las mujeres, etcétera, que soy abusivo. But I would rather you call me an ogre than God call me a liar. Yo prefiero que tú me llames a mí un ogro, que Dios me llame un mentiroso. But God calls men to be the elders who lead the church. Porque es Dios quien llama a los hombres a ser los oficiales de la iglesia. God calls men to be the ones who occupy and protect this sacred desk. Dios llama a los hombres, aquellos que son responsables de proteger el púlpito. Because here's a news flash. Porque estas son las noticias. Men and women are equal before God. Los hombres y las mujeres son
iguales ante Dios, but we're not the same. pero no somos iguales. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amén, gloria a Dios, alabanzas a Dios. We are not the same. My wife and I are not the same. Mi esposa y yo no somos iguales. It was our anniversary yesterday. Fue nuestro aniversario ayer, 34 years. 34 años. By the way, that's 34 years in a row. Esos son 34 años corridos. If my wife and I were the same, Si mi esposa y yo fuéramos iguales, one of us would be unnecessary. uno de nosotros fuera innecesario. We're not the same. No somos iguales. And I am grateful to the Lord that my wife is not the same as me. Y yo le doy gracias al Señor y estoy agradecido que mi esposa no es igual a mí. Men and women are not the same. Hombres y mujeres no son iguales. And God doesn't call us to the same things. Y Dios no nos llama a las mismas cosas. So, number one, elders are men. So, número uno es un llamado para hombres. Secondly, elders are called and gifted by God. Segundo, los ancianos son llamados y se les dado todos los dones para el oficio. We see that in Ephesians chapter 4. Lo vemos en Efesios capítulo 4. We don't just get to declare ourselves fit for the office of elder. Nosotros no tenemos el derecho de declararnos nosotros mismos como aquellos que merecen el oficio de anciano. We must be called and we must be gifted. Nosotros debemos ser llamados y tenemos que tener los dones. Titus 1:9 Tito capítulo 1 versículo 9 gives us a picture of these gifts. nos da una imagen de estos dones. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Number 3, Número 3. elders must be qualified for the work. Los ancianos tienen que cualificar para el trabajo. We see that in 1 Timothy 3, Titus 1, and 1 Peter 5. Lo vemos en 1 Timoteo 3, Tito 1 y 1 Pedro 5. There are biblical qualifications for eldership. Hay realmente unas cualificaciones bíblicas para ser anciano. I had a discussion several years ago with a woman who was on a pastor search committee. Tuve una discusión con una mujer que estaba en un comité que busca pastores. And she mentioned to me that if I knew anyone that would be interested in the position, that I should let them know. Y me preguntó si yo conocía a algún pastor o alguien que estuviera cualificado que le dejara saber. And I said, well, what are you looking for? Pues, ¿qué estás buscando? And I just mentioned, I said, obviously you're looking for people who meet the New Testament qualifications. Obviamente estás buscando a gente o hombres que estén sido llamados según las cualificaciones bíblicas. And she looked at me. Y me miró. There's a saying that we have in Texas. I'm not sure how well it translates. Tenemos un decir en Texas, que no estoy seguro cómo traduce, But in Texas, we'd say, pero en Texas decimos. she looked at me like a calf staring at a new gate. Me miró como un calf, no sé cómo traducirlo eso en español, es un animal de Texas, como mirando un portón. A new one. Uno nuevo. Yeah, nuevo. And she did. She just kind of, Y ella como que me miró la cabeza así de lado, mirándome extraño. New Testament qualifications. ¿Cualificaciones qué? No. And so we looked at 1 Timothy 3 and Titus 1 and 1 Peter 5. Vimos todos los parámetros bíblicos en lo que And this woman who was on the pastor search committee esta mujer que estaba en el comité de buscar pastor at a significant church en una iglesia bastante significativa was unfamiliar with the biblical qualifications for the office. estaba en un estado ignorante, no sabía cuáles eran las cualificaciones para ser pastor. All she was concerned with was listening to sermons and seeing which preachers she liked to listen to. Todo lo que ella estaba haciendo era escuchando sermones a ver cuál de los predicadores a ella le gustaba. The elders are men
They are called and gifted by God, and they must be qualified for the work. Los ancianos son hombres, tienen que ser llamados y tener dones y tienen que estar dentro de los marcos de las cualificaciones en la Biblia. And fourthly, they're appointed, ordained by the church. Y número 4, son ordenados por la iglesia. We see that in Titus 1:5. Lo vemos en Tito 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Fourthly, Número 4. a true church has biblical ordinances. La verdadera iglesia tiene ordenanzas bíblicas. Two in particular, 2 en particular: baptism and the Lord's Supper. bautismo y la Santa Cena. Listen to this from Jonathan Lehman. Escuchen esto de un expositor llamado Jonathan Lehman. Baptism and the Lord's Supper also serve as membership controls for the church. El bautismo y la Santa Cena también funcionan como unos controles a membresías. Baptism is the means for admitting people into the El church. bautismo son los medios por el cual le damos bienvenida a los miembros de la iglesia. And the Lord's Supper is the means for allowing people to give a sign of continuing in the membership of the church. Y la Santa Cena es un medio donde le damos la oportunidad a la iglesia a realmente reflexionar y anunciar que son miembros de la iglesia. The church signifies that it considers those who receive baptism and the Lord's Supper to be saved. La iglesia considera a aquellos que pueden participar de ambas ordenanzas que son salvos. Therefore, these activities indicate what the church thinks about salvation. Y estos marcos entonces denuncian o reflejan lo que la iglesia piensa sobre la salvación. And they are appropriately listed as a mark of the church today as well. Y son apropiadamente enlistados como una marca de la iglesia bíblica hoy día. Think of it as the front door and the back door. Piénsalo como la puerta de al frente y la puerta de atrás de una casa. We are admitted to the church through baptism, Nosotros nos admiten a membresía por medio del bautismo and we show the sign that we continue as members in good standing through the Lord's Supper. y tenemos la oportunidad como miembros a reflejar que estamos todavía en sana cualidad de vida como cristianos sobre la cena. But for those who fail to show those signs Pero aquellos que fallan en demostrar esas señales and cease to show those signs y paran por completo de darle estas señales and are unrepentant, y no se arrepienten, they are disciplined by the church son disciplinados por la iglesia and no longer welcome at the table. y no son bienvenidos a la Santa Cena. Finally, Finalmente, biblical discipline. disciplina bíblica. There are two types of discipline: Hay 2 tipos de disciplina: formative discipline and corrective discipline. disciplina formativa y aquella que corrige, o disciplina que corrige. Formative discipline we see, for example, in 2 Timothy 4. Disciplina formativa lo vemos en 2 de Timoteo 4 And corrective discipline in Matthew 18 and 1 Corinthians 5. y disciplina que corrige en Mateo capítulo 18 y 1 Corintios 5. Let's look at Matthew 18, Vamos a mirar Mateo capítulo 18, beginning in 15. comenzando en versículo 15. If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. The assumption here is that you are in close fellowship with your brother. La asunción aquí en este texto es que tú tienes una relación íntima con tu hermano. This doesn't work if the church is just universal. Esto no funciona si la iglesia es simplemente universal. Verse 16. Versículo 16. If he does not listen, take 1 or 2 others along with you, that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra.
Again, assuming close fellowship. Una vez más, toma la asunción de una relación íntima. Verse 17a. If he refuses to listen to them, tell it to the church. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Now imagine if there's no membership. Ahora imagínate si no existe una membresía. What does that mean? ¿Qué significa eso? Does it mean that I now put an announcement on Facebook to anybody who identifies as a Christian? Eso significa que pongo algo en Facebook, un post que dice, pues esto le aplica a ustedes en las redes sociales. Does it mean that I go to YouTube and I make a video hoping that the rest of the Christians in the world will somehow get in on this? Entonces, hago un video en YouTube para anunciar esto a la Iglesia Universal por esos medios y que se tienen que sujetar a esto. This means nothing without membership. Esto no significa nada si no es particular a la membresía. Verse 17b. If he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Again, this only makes sense in the context of a church with biblical membership. Una vez más, esto solo hace sentido dentro de un contexto donde una iglesia tiene membresía. What's interesting in what comes next. Pero lo interesante es lo que viene luego. In verses 18 through 20, En versículos 18 al 20, we have one of the most abused, misused, misquoted, and misapplied passages in the entire Bible. del versículo 18 al 20 tenemos uno de los versículos más abusados, más atropellados, mal usados en el Nuevo Testamento. It only makes sense, however, in this context. Y solamente hace sentido dentro de este contexto. And in this context, Y este contexto, we see how horribly this passage is misused. y en este contexto vemos cuán horrible es el mal uso de este texto. Truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Now, people take this verse La gente toma este verso and they run around binding and loosing all kinds of y things, corren right? por ahí atando y soltando un montón de diferentes cosas. I was with my family visiting a church. Estaba con On mi familia Sunday. visitando a una iglesia. We may have been on vacation or something, Estábamos de vacaciones, and we were sitting in the back of the church, estábamos en la parte de atrás de la iglesia and there was a problem with the sound system. y había un problema con el sonido. And all of a sudden, you know, the person at the front of the church Y de momento la persona que estaba al frente de la iglesia started binding Satan empezó a atar al diablo because what was happening with the sound system. por lo que estaba pasando con el sonido. Satan, we bind you. Satanás, te Satan, atamos. you know, all this. And so Y así you que, get out, Satan, get out. sal de aquí, Satanás. And I looked at my family. Y miré a mi familia, I looked at my wife. miré a mi esposa, I said, babe, mi amor. and she said, Y ella dijo, you want to leave right now? ¿tú quieres irte ahora mismo? I said, Y yo dije, we're going out of the back door with whoever it is they're binding. nosotros nos vamos por la puerta de atrás con quien Because sea que we're esté not atando, staying here. pero no nos quedamos aquí. And when we start talking about binding Satan, Cuando empezamos a hablar de atar al diablo, here's what I want to know. esto es lo que yo quiero saber. If you and your church have the authority to bind Satan, Y si tu iglesia tiene la autoridad de atar al diablo, why do you just do it on Sunday? ¿por qué no lo hacemos los domingos? Why not just bind him all week? ¿Por qué no hacerlo toda la semana? And if you can bind Satan here, Y si tú puedes atar al diablo aquí, why do people have to bind him in other places? ¿por qué gente tiene que atarlo en otros lugares? There's just one Satan. Solamente hay un diablo. And if you got him bound, you need to call all the rest of the Christians in the world and say, hey, we got him this week. Y si él está realmente atado, tú tienes que llamar a todas las iglesias y decirle, hey, tenemos a este tipo amarrado hoy. And when you bind him, do you have to loose him or does he automatically know when your binding expires? Si lo tienes atado, él sabe cuándo puede ser desatado o él sabe cuándo expira tu atamiento. It's absolutely Es ridiculous. absolutamente ridículo.
This statement has to do with the church's authority to exercise discipline within its ranks. Este enunciado tiene que ver directamente con la jurisdicción de la iglesia para ejercer su autoridad sobre sus miembros. Same as the next verse that we misuse and abuse. Lo mismo con el versículo siguiente que hemos mal usado. Again, I say to you, Otra vez os digo, it's important. That phrase is important because it connects this to what came before. este versículo es importante porque conecta lo que vino antes. If two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. I need a new job. Yo necesito un trabajo nuevo. I need a new car. Yo necesito un carro nuevo, un auto nuevo. Okay, brother, let's touch and agree. Pues vamos entonces a tocar y a estar en acuerdo. No, No, that is not what this verse no means. es lo que significa este This verso. verse has everything to do with the gathered church having the authority to exercise church discipline. Esto tiene todo que ver con la iglesia que tiene la responsabilidad de ejercer disciplina eclesiástica. For where two or three are gathered in my name, there I am among them. Que si dos o tres de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. In other words, when we assemble Cuando estamos en asamblea, as a rightly assembled church, una iglesia correctamente en we asamblea, have the authority of Christ Himself tenemos la autoridad de Cristo mismo to exercise church discipline para ejercer disciplina eclesiástica and to say who's in y para decir quién está dentro and who's out. y quién está fuera. That's what those verses mean. Eso es lo que significan estos versos. Stop using them the other way. Deja de usarlo de otra manera. Our time is gone. Ya se Our, nos fue our el time is tiempo. gone. I'm gonna stop here. Voy a parar aquí. But we've seen here these 5 elements, Pero hemos visto aquí los 5 elementos. these 5 essential elements: Estos 5 elementos esenciales. biblical assembly, Asamblea bíblica, biblical gospel, un evangelio bíblico, biblical leaders, líderes bíblicos, biblical ordinances, ordenanzas bíblicas and biblical discipline. y disciplina bíblica. If we're a church, Si somos una iglesia, to consider itself a church, para considerar esa iglesia, it must have at least Tiene these que tener things. por lo menos estas 5 cosas. And it must be committed to maintaining these Y things. tiene que estar comprometido para mantener estos elementos. May God grant us grace Que Dios nos dé gracia. to find biblical churches, Busquen iglesias bíblicas. to plant biblical churches, Hagan misiones y plantar iglesias bíblicas. to serve biblical churches, Para servir iglesias bíblicas. to support biblical churches. Para apoyar iglesias bíblicas. Let's pray. Vamos a orar. Our gracious God and our Father, we thank you Nuestro Dios es bueno y lleno de gracia, te damos gracias. and we praise you for your good gifts to us. Y te alabamos por los buenos regalos, dones que nos das. We praise you for the gift of your Son, Te alabamos por el regalo de tu Hijo, for Jesucristo. the gift of your Spirit, Por el regalo de tu Espíritu. for the gift of your church. Por el regalo de la iglesia. Grant by your grace Concede por tu gracia that we might worship your Son que podamos usarlo para tu Hijo in the power of your Spirit, en el poder del Espíritu Santo. in the context of the church En el contexto de la iglesia. that you sent your Son to purchase Que tú enviaste a tu Hijo a comprar for your glory. para tu gloria. We pray this in Jesus' name and for his sake. Amen. En el nombre de Jesús. Amén. Para hacerte un aliado de Ira y Gracia y ayudarnos a crear y distribuir más contenido y recursos gratuitos, visita iraygracia.com/donar.